La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. La cola en los talones. Uy. Muy bien. Bueno, eso es Mirando ahí al... Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Bejarano y volvemos a otro capítulo aquí en Caminos Antiguos. Él es Alejandro Rodríguez y nos encontramos aquí en el Museo Guillermo Quevedo Sornosa. Por favor, Alejandro, un saludo para todos. Pablo, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Mucho gusto. Alejandro Rodríguez, licenciado en Educación Artística con énfasis en danza y teatro. He sido gestor cultural en Zipaquirá. He estado trabajando por toda la parte cultural, por toda la danza que se maneja en Cundinamarca y en Zipaquirá. Ese va a ser el tema que vamos a tratar justamente hoy. ¿Hay algún registro? ¿Cuándo se empieza a saber esto de las danzas? Tomando como eje central Zipaquirá. Y pues muchas de nuestras provincias, de nuestros municipios de Cundinamarca, se han manejado danzas muy autóctonas, como lo son el torbellino, el bambuco, la guabina, la rumba, y dentro de estos también está pues el pasillo, que es uno como de los padres, por decirlo así, de estos ritmos, ya que el pasillo es europeo y se vino a mezclar con todas estas danzas que nosotros traíamos autóctonas, indígenas, de las cuales, por ejemplo, desde las danzas indígenas empiezan a hacer el torbellino, empiezan a hacer el bambuco, ya empieza a ser más campesino lo que se trabaja, todas esas fiestas que se hacían dentro de las casas, y de ahí nacen pues nuestras danzas. Entonces se fue mezclando la cosa con las danzas de nosotros. Espera, mato esta mosca. Ya. Y es que hay una mosca hace rato. Yo también me la comí casi dos. Claro, nosotros teníamos danzas indígenas que eran de rituales, pero cuando llegan esa influencia de danzas europeas, empiezan a surgir ritmos como polcas, pasillos. ¿Por qué? Porque simplemente los indígenas, los criollos, veían a sus amos bailar y lo que hicieron fue tratar de remedar ese paso, esa danza, y empezaron a crearse. Entonces, la polca se bailaba con el vestuario muy colonial, pero a la hora de hacerlo los chocuanos, pues ellos bailaban con su traje blanco. Por ejemplo, en la independencia, nuestra independencia, surgieron muchas danzas independentistas, por decirlo así, en las cuales podemos tener la libertadora y la vencedora, ¿cierto? Okay. Entonces, la vencedora se bailaba a los grandes generales, bailaban con sus casacas, ¿cierto? Dentro de su salón, bailaban con sus músicos. Y afuera, los campesinos, pues ellos tenían que bailar al ritmo de la misma música, pero bailaban, y de ahí nace la libertadora. Entonces era un contraste que en un salón se bailaba la vencedora, con las mujeres muy elegantes, los hombres, los generales muy elegantes, y afuera estaban los terratenientes, estaban los soldados bailando la libertadora. Pero si hacemos una línea de tiempo, podemos empezar a decir que se inició con las danzas rituales de nuestros indígenas, de nuestros ancestros muiscas, después pasando a mostrar un torbellino, y después va evolucionando y podemos encontrar el bambuco. Y lo que hicieron fue tomar el tiempo de enamorar. ¿Cómo enamoro yo a mi pareja? Pero desde el bambuco. Entonces era como un coqueteo, me dice. ¿Cómo coquetea usted, profe? Uy, no. Yo en mis épocas de colegio no puedo decir cómo coqueteaba porque... No. Revela el secreto. Revelo el secreto, y aquí se acabó todo. La mayoría de las danzas están divididas en eso, ¿sí? Tienen como su régimen. Por ejemplo, los torbellinos, gran parte de los torbellinos demuestran esas características de un pueblo, que es todas esas tradiciones, desde cómo me acuesto. Entonces todo eso entra dentro de las costumbres del pueblo. Todas las costumbres, todo. Tú vas a encontrar la danza de la papa, la danza de la naranja, la danza de la habichuela. Es la diferencia entre el bambuco. El bambuco siempre va a ser amoroso, y el bambuco siempre va a ser a coquetear, a enamorar, a mostrar yo cómo enamoro. Entonces son como los 8 pasos de cómo enamorar a una mujer. Ok, ¿ves? ¿Qué tanto funcionarán esos 8 pasos ahorita? Ya no. Complicadísimo. Claro. Sí. ¿Cómo son sus redes o dónde lo encuentran? Tengo mi academia, se llama Corporación Artística Quechua. La corporación está ubicada ahorita cerca al parque de la Esmeralda, y adicionalmente también en Cogua. Soy el formador del grupo juvenil en la Casa de la Cultura de Cogua, también invitadísimos, y que pues vean todo esto. Siempre tratar de mostrar un lado diferente de la danza, que la danza no se quede en esa tradicionalidad
En este momento que estamos en esta época de tecnología, de TikToks, de mucha danza moderna, que es muy interesante, también poder que los chicos aprendan desde otro punto de vista nuestras tradiciones, que no las pierdan, pero adicionalmente también que evolucionen como todo. Bueno, aquí ya estamos con el vasito y la chicha. Vamos a servirlo porque el profe dice que esto es lo que me da el equilibrio, ¿no? Sí, eso depende de la cantidad que le eches al vaso. Ok. Y es el peso que aguante tu cabeza y tu punto de equilibrio. Siempre buscar el centro. Ay, me da miedo romper ese vaso. Y mira al frente. Ahí, ese es. Ahí va. Ya, creo que es relajado. mucho. Creo que eché mucho. Entonces para eso, No lo puedo soltar. cuando eso, llegaban y la bajaban, Y- tomaban y volvían. Esa es la medición. Ah, está buena la idea. Entonces, iba midiendo. Está fuerte. Ah, sí, vea, ya está mejor. Pero creo que le falta. Para tomar más. Claro. ¿Esa sabe de la chicha que nos pueda contar un poquito? Bueno, es una bebida ancestral. Es producto de nuestros antepasados muiscas y eran uno de los productos que hacían con el maíz. Eso. Y camina. No. Ahora camina. Pero despacio, ahí, duro, despacio. Ok, uy, vea. Es video. Esta es la famosa danza de la chicha, la cual tiene también raíces indígenas. Antes de bailarse a ritmo de torbellino, los indígenas se retaban con sus cocas a ver quiénes hacían las mejores figuras durante el baile. El que no hiciera buenas figuras no tomaba y los que hicieran las mejores tomaban más. Así que era todo un reto y se esforzaban mucho para poder hacer buenas figuras. Con el tiempo, este ritual empezó a evolucionar en los pueblos. Entonces los campesinos empezaban a bailar e igualmente se retaban. Por ejemplo, uno de los retos más comunes era que quien dejara caer el vaso de chicha tenía que pagar toda la cuenta. Así que por medio de trucos intentaban que a su oponente se le cayera el vaso para que éste tuviera que pagar. En el torbellino se maneja 3/4 y siempre se va a hacer un trabajo de paso básico en el puesto y de avance. En el puesto siempre se arranca con la pierna derecha, la que va adelante, y pierna izquierda atrás. 1, 2, 3. Siempre muchas. derecha adelante, izquierda atrás. Entonces izquierda atrás. Y luego el avance, marco con derecha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y retrocedo con izquierda. 1, 2, 3, 2, 3. Uy, ok. Eso, muy bien. Y entonces con nuestros bailarines son de la compañía artística Facua, de la cual yo soy el director, Yesid y Lady, que hoy nos están acompañando, y a todos los demás bailarines. Yesid tiene un reto para Pablo. Uy. No. Muy bien, vamos a ver si lo logra. Si no, le toca pagar la chicha de estos bailarines el día de hoy. Y el vaso. Vamos, mira al frente, Pablo. Listo, pierna derecha abajo. Vamos, vamos. ¿Cómo? ¿Pierna derecha abajo? Sí, vas a arrodillarte. Ok. Pierna derecha. No, pierna derecha, tranquilo, despacio. Ahí despacio. voy, ahí voy. Vamos, cámara lenta, 1. Vamos, abajo, abajo, abajo. Vamos, vamos. Vamos, Pablo, vamos. Eso es. Muy bien. Yo aquí le ayudo con el vaso de caer, aquí, fresco. Ahora la pierna izquierda atrás. La Vamos, pierna izquierda arrodillado. atrás. Vamos a pedir perdón. Ok. Eso es. Listo, y vamos Listo. a colocar la cola, Sí. listo, en los talones. Ok. Vamos, la cola en los talones. Uy. Muy bien. Bueno, eso es Mirando ahí al frente. Por estar hablando, ¿sí? Le toca no hablar. No hay que hablar, no hay que Bueno, hablar. teníamos acá. Ya, logramos hasta la mitad, listo. Para que se vea que sí es chicharo. Muy bien, vamos. Ponga su equilibrio. Ok, mi equilibrio era acá. Mirando la cámara. Muy bien. Ya está. Mirando la cámara. La Sí. cabeza se queda quieta. Mandamos el Listo. cuerpo hacia atrás. Hacia atrás. Mirando la cámara. Ah, tranquilo. Mirando la cámara. Y estira los brazos. Tira los brazos. Ahí, quietico, quietico ahí. 1, 2, 3. Muy bien. Bien, despacio.
Y empujo. Muy bien. Más o menos. Vamos a colocar a Pablo a bailar con esta linda bailarina. Lady le va a colaborar el día de hoy. Salud. Ya aprendiste 2 de los retos. ¿Sí? Sí, los retos ya, sí. Y te bañaste en chicha, entonces. Bueno, después de la lavada, atrás más chiste. Excelente. Bueno, pues ahora vamos a ver otro baile. Esto va a ser, bueno, un poquito más como usted me decía, no hay como una constancia real de lo que se tenía. Sí, claro, no podemos en este momento, no hay libros estipulados, sí hay información, pero no libros estipulados de que nos digan cómo se hacía una coreografía o cómo existía. Ya que la diferencia entre esta que estamos haciendo, esta creación, a las danzas tradicionales del patronato, es porque ellos sí fueron a los lugares, las estudiaron, las analizaron, tomaron los conceptos y crearon las danzas. En este punto indígena no lo podemos hacer. Entonces eso es una creación. Y pues bueno, también mostrando un poco el vestuario, lo trabajamos con unas mantas completas, ya que desde los muiscas, la tierra fría, se utilizaban las mantas completas, así fue como tratamos de organizar el vestuario. Más no estamos diciendo que sea Exactamente. Ajá. Precisamente en este recinto donde estamos, la Casa Museo Guillermo Quedo Sornosa y su directora Zoraida Chávez, ellas tienen un cómic de los cuales investigaron varios puntos acerca de los muiscas, de cómo se descubrió la sala Canzipaquirá. Vamos a mostrar entonces una pequeña acrobación, los pasos que vamos a interpretar. Siempre se trabajan hacia la tierra, entonces nuestra planta del pie siempre va a estar pegada. Este es un paso muy indígena que se marca desde el Inti Raymi hasta en Ecuador. En Ecuador los sanjuanitos se marcan acá y siempre se marcan cruzados, marcar el paso. Nosotros lo estamos haciendo muy pegado al piso, ¿sí? Y a la hora de avanzar, ¿sí?, se marca pegado al piso, ¿cierto? Porque es el contacto que tiene la planta de los pies con la Pachamama, con la tierra. Esta danza indígena es una adoración al cielo y a la tierra, pero recordemos que es una danza de proyección, es decir, es una creación basada en la investigación realizada y los parámetros encontrados. No estamos diciendo que esta es exactamente la danza autóctona indígena, pues de la mayoría de danzas indígenas no se encuentra la música propia muisca. Aún así, esta es música indígena hecha desde las raíces de otros pueblos. Podemos ver los distintos tipos de figuras usadas para adorar sus distintas creencias. Además, podemos ver esa conexión de los pies, los cuales no se levantan mucho para así poder estar conectados con la tierra. Pues recordemos que para nuestros antepasados la naturaleza era uno de los valores más importantes. Muy interesante pues todo lo que vimos hoy, de verdad agradecerles a todos por la disposición, agradecerles por todo lo que nos mostraron. Les voy a pagar la chicha. Por favor, porque se nos acabó el insumo. Igualmente pues invitar a todos los que están viendo esto a pasarse también por el museo, también porque es un espacio muy bonito. Igual a visitarlos también, pues sería muy chévere que la gente interesada y pues que esté cerca puedan ir a visitarlos, a que pues tengan a estos compañeros de baile. Yo voy a meterme y les juro que en un año voy a poder aprender ya el del vasito. Claro que sí, ya, seguro. Y bueno, igualmente invitarlos a que pues nos sigan, compartir, suscribirse y darle like, nos ayuda muchísimo a que todo el mundo pues sepa muchísimo más de nuestra cultura, también en otros países que aprendan de todo esto y pues igualmente para que pasen un muy buen rato. Nos vemos en el próximo capítulo y que estén muy bien. Gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.